Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hoy, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Hoy tendremos el análisis del discurso y tendremos con nosotros, analizaremos el discurso de Elder Andersen. El tema para hoy es preparar al mundo para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este discurso fue dado en abril, en la conferencia de abril del año 2011, aproximadamente hace un poquito más de 13 años. Muy bien, vamos a ver el propósito entonces de estar preparados para la segunda venida del Salvador Jesucristo. ¿Estamos preparados? Si hoy fuera la segunda venida del Salvador Jesucristo, ¿se manifestará Él? ¿O en estos últimos días? Veamos lo que nos dice el Elder Neil Andersen. Muy bien, vamos a ver entonces lo que dice. Él inició de la siguiente forma. Y diciéndonos: esta noche hablo en particular a los que tienen de 12 a 25 años y que poseen el sacerdocio de Dios. Me llamó poderosamente la atención que él se haya dirigido en el año 2011 a los jóvenes de 12 a 25 años, poseedores del sacerdocio arónico y de Melquisedec. Entre ellos estaban diáconos, maestros, presbíteros y élderes. Fue dirigido en especial para ellos. Y el principio que él nos enseñó en esa noche fue: la misión de ustedes será una oportunidad sagrada de traer a otros a Cristo y ayudar en la preparación para la segunda venida del Salvador. Esa fue la misión para los jóvenes de 12 a 25 años. Posiblemente algunos de esos jóvenes aún estén en la misión, porque han pasado alrededor de 12 a 13 años y están en la misión. Algunos cumplidos 24 o 25 años. Algunos de esos jóvenes que escucharon a Elder Andersen hoy están invitando a venir a Cristo. La pregunta sería: ¿por qué ellos están preocupados por los jóvenes? Porque lo dicen adelante: pensamos mucho en ustedes y oramos por ustedes. ¿Por qué el profeta y el coro de los 12 apóstoles oran por los jóvenes? ¿Qué estaban viendo que nosotros no vemos en aquella oportunidad?
o que vieron. ¿Por qué los jóvenes de 25 años? Hoy la gran mayoría tendría alrededor de casi 40 años. ¿Por qué? Hemos pasado por muchas pruebas y aflicciones durante este tiempo. Y ellos están orando por nosotros. Si bien es cierto, se está aumentando los miembros de la iglesia, pero hay una gran preocupación por los jóvenes porque el mundo los está absorbiendo. Y es por eso su preocupación para los jóvenes. Pensamos mucho en ustedes y oramos por ustedes. Continuó diciéndonos: una vez conté el relato de nuestro nieto de 4 años que empujó fuertemente a su pequeño hermano. Después de consolar al niño que lloraba, mi esposa Katy se dirigió al de 4 años y le preguntó: ¿por qué empujaste a tu hermanito? Él miró a su abuela y dijo: Mimi, lo siento. Perdí mi anillo de HLJ y no puedo hacer lo justo. Sabemos que ustedes se esfuerzan mucho para hacer lo justo siempre. Los amamos mucho, fueron las palabras de L.L. Andersen. Pero ¿por qué un niño de 4 años dio esa respuesta? ¿Qué es lo que podemos aprender de esa respuesta? Le dijo: Mimi, lo siento. Perdí mi anillo HLJ y no puedo hacer lo justo. ¿Necesitamos de anillos, de recuerdos para hacer lo justo? ¿De algunos símbolos, emblemas pegados a nosotros para hacer lo justo? En cierta forma, sí. Los símbolos de recordar, de hacer lo justo, nos ayudan. Si bien es cierto, no idolatramos un anillo, pero el significado de ese anillo, de hacer lo justo, si bien es cierto, muchos jóvenes pasados los 12 años ya no usan su HLJ como anillos, pero los niños sí usan, y muchos lo llevan. Pero muchos de los jóvenes que han llevado su HLJ ha quedado grabado en sus mentes. Y es muy posible que cuando se mire uno de sus dedos donde estaba aquel anillo, ellos hacen lo justo. Necesitamos recordar para poder hacer lo justo. Es por eso que los profetas siempre están haciéndonos recordar. Y entre sus palabras, los verbos que generalmente nos dicen es escuchar. Después el segundo verbo, recordad, y aún lo repiten durante su mensaje: recordad, recordad. Necesitamos recordar. Recordar para acordarnos de hacer lo justo. Veamos la pregunta que nos hace L.L. Andersen, y es muy significativa. ¿Alguna vez han pensado
¿Por qué se los envió a la tierra en esta época específica? ¿Se han puesto a pensar? He escuchado que muchos habían dicho, y he escuchado de muchos miembros y no miembros, si hubiera estado, si hubiera vivido en los tiempos de Jesucristo, cuando estuvo en Jerusalén, yo lo hubiera reconocido. No lo sabemos. Posiblemente sí, posiblemente no, no lo sabemos. Pero hoy es nuestro tiempo y tenemos una misión. Alguna vez he pensado, sí, ¿por qué se me envió en este tiempo? Pero me gozo haber nacido en este tiempo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y la verdad que no me hubiera gustado nacer hace 200 o 300 años, donde la oscuridad reinaba, o 500 años, o 1000 años antes, donde no estaba el Evangelio restaurado, donde casi prácticamente no existía, no existía escrituras. Y los que predicaban la idolatría, pero poco se sabía. El de Anderson nos dice lo siguiente como respuesta a esta pregunta. No nacieron durante la época de Adán y Eva, ni cuando los faraones gobernaban Egipto, ni durante la dinastía Min, o sea, los chinos. Han venido a la tierra en este momento, 20 siglos después de la primera venida de Cristo. El sacerdocio de Dios ha sido restaurado en la tierra y el Señor ha extendido su mano a fin de preparar al mundo para su glorioso regreso. Nuestros días lo han visto los profetas de antaño. Elías, Ezequiel, Isaías lo vio. Al decir los posteriores días, estaba hablando de estos últimos días, del recogimiento de Israel. Estamos viviendo en el tiempo del recogimiento de Israel. Sí, se habla de Ezequiel. También lo que Juan el Amado vio y escribió a través del libro de Revelaciones o Apocalipsis. Vieron nuestros tiempos. Y aún nuestros tiempos y lo que vendrá. A la segunda venida del Salvador Jesucristo y luego también, luego del milenio. Ellos vieron nuestro tiempo. Nosotros hemos nacido en este tiempo privilegiado. ¿Por qué privilegiado? Porque el sacerdocio de Dios está en la tierra. El Señor ha restaurado su iglesia, conjuntamente con el sacerdocio. Él ha extendido por última vez su mano, a fin de preparar al mundo para su glorioso regreso. Para que haya un remanente, para que haya santos que lo recibieran. ¿Se han puesto a pensar en lo que vio Juan el Amado cuando vio a los 140,000 sumos sacerdotes, 144,000 sumos sacerdotes, y aún muchos más millones de santos vestidos con ropas blancas, túnicas blancas, que entre ellos nos haya visto a nosotros? Porque nos esforzamos por guardar los mandamientos y hayamos sido vistos por Juan el Amado, o por mismo Isaías, o por mismo Daniel, que vio nuestros días. Porque Daniel escribió muchas profecías de nuestros días. Si estamos entre ellos, entre los vestidos
con túnicas blancas. Mantengámonos firmes. Estemos siempre preparados. Viene a mi mente la parábola de las 10 vírgenes. Fueron 10 vírgenes y está hablando, al parecer, de todos los miembros de la iglesia. Porque las 10 tenían sus lámparas. Se habla de sensatas e insensatas. Las sensatas tenían sus lámparas y estaban llenas, o al menos para llegar hasta el lugar donde se iba a presentar el novio, el esposo. Que tan lleno lo sabemos, pero ellas dicen que tienen lo suficiente y que si compartían con alguien no les quedaría para ellas. Entonces tenían lo suficiente como para llegar. Las insensatas también tienen aceite, pero ellos se dan cuenta que es muy poquito, que no les va a alcanzar, en el camino se va a apagar. Es por eso recurren a las sensatas. Quiere decir que están en el mismo reino. Esa es mi opinión. Y es por eso que las sensatas le dicen vayan a comprar. Y las 5 vírgenes salen. Recordemos, estas son vírgenes. Las 10 son vírgenes, quiere decir que son santas. ¿Guardaban los mandamientos? Sí, al parecer que sí. Pero algo le faltaba. Les faltaba lo suficiente como para llegar hasta donde estaba el novio, el esposo. Y es por eso que se afanaron y salieron corrieron a comprar. Y hallaron un poco. Lo suficiente para llegar a la puerta. Pero, al parecer, aún con sus lámparas llenas, está pasando el tren. Sí. Aún con sus lámparas, imagino con lo suficiente, llegaron con sus luces hasta el lugar donde estaba el esposo. Con sus lámparas llenas. O semillenas, no lo sé. O el mismo nivel que las 5 prudentes. Pero justo cuando están llegando, la puerta se cierra. Ellas tienen las lámparas, las 5 insensatas tienen llenas. Habían hecho lo posible por tener lo suficiente de aceite. Pero justo cuando están llegando, se cierra la puerta. Ellas tocan desesperadas, porque ellas escuchan que la puerta se cierra casi en su rostro. Ven, sienten, y tocan desesperadas para que les abra. Esperan un momento y el Señor sale. ¿Quién sale? El Señor mismo. Y les dice, imagino que causó una gran pena. Y le dice a las 5 vírgenes, no las conozco. Y eso, imagínense que nos dijeran, el Salvador mismo no te conozco. A pesar de lo que hayamos hecho, pero hemos llegado tarde. A última hora nos hemos preparado.
¿qué sentiría? ¿Qué sentiríamos, hermanos, si justo cuando estamos llegando se cierra la puerta ante nosotros? Oh, Dios, no quiero ni pensarlo. Es por eso que debemos estar preparados. Ahora, viene a mi mente también que dice que las 10 se durmieron. No se dice el tiempo. O sea, todos durmieron, se cansaron. Estuvieron cansados. Tanto esperar al novio que se durmieron. Pero ellos no se despertaron solo, sino vino el atalaya, vino. El atalaya es un profeta. Viene y los despierta y le dice, viene el Señor, viene el esposo, viene el novio. Alístense, vamos, vamos. Y se despiertan, encienden sus lámparas, ven sus lámparas, si están prendiendo y salen. La pregunta sería, ¿estamos en el tiempo de estar dormidos? ¿O ya estamos en el tiempo que un atalaya, un profeta o los siervos de Dios han venido a despertarnos del largo sueño? Y tenemos que ir apurados hacia el lugar donde el esposo está. Y estamos todos los miembros de la iglesia preparados ahora, o iremos a comprar. El aceite de las lámparas es un simbolismo de habernos llenado espiritualmente con todo lo necesario, guardando todos los mandamientos de Dios, los convenios, renovando nuestros convenios. ¿En qué posición estamos? Estamos diciendo de repente quizá, bueno, mi papá, mi mamá son miembros activos y yo todavía soy joven y puedo darme mi tiempo y no lleno mi lámpara. Pero ya sé que el Señor viene. Mientras mis padres siguen llenando sus lámparas, sus luces, yo estoy pensando en comprar. O que mis padres me abastecerán. Cuidado con pensar eso. La salvación individual y el llenado del aceite de cada lámpara de cada uno de nosotros es individual. No podemos pedir prestado. Porque nuestros padres o nuestras familias o las personas que están alrededor tienen lo justo para ellos. No pueden compartirlo. Me ha puesto a pensar este mensaje. Preparados para la segunda venida del Salvador Jesucristo. En esta parábola de las 10 vírgenes hay muchos principios por aprender. Que podamos estar preparados y listos con nuestras lámparas. En cualquier momento el Señor viene. Si es que ya fuimos alertados que el Señor está en camino, entonces tenemos que mantener las lámparas llenas, encendidas y estar corriendo hacia el Señor. No permitir que se desgaste. Mantener que la luz continúe brillando, que no se apague. Puede ser el otro simbolismo.
porque es necesario hacerlo para que cuando llegue el Señor, entremos juntos con el Señor al reposo del Señor, no después que el Señor haya cerrado la puerta cuando el último haya llegado. Viene a mi mente lo que muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque de tal manera amaron más al mundo que al Señor. Se perdieron más en el mundo que estar en los asuntos del Señor. Proseguimos con el mensaje. El sacerdocio de Dios ha sido restaurado en la tierra y el Señor ha extendido su mano a fin de preparar al mundo para su glorioso regreso. Él nos está preparando. El Señor mismo está preparándonos. Dejémonos ayudar. Dejémonos preparar. Estos son días de gran oportunidad e importantes responsabilidades. Puede pasar este día. Así es que estos son días de gran oportunidad e importantes responsabilidades para nosotros. Podamos estar al servicio de Dios. El Anderson dice, estos son los días de ustedes. Estos son los días de todos nosotros. Con su bautismo ustedes han declarado su fe en Jesucristo. Con su ordenación al sacerdocio, sus talentos y aptitudes espirituales se ha incrementado. Una de sus responsabilidades importantes es ayudar a preparar el mundo para la segunda venida del Salvador. Muy bien. Con su bautismo ustedes han declarado su fe en Jesucristo. Nos hemos bautizado porque le creímos y teníamos y tenemos fe en Jesucristo. O en el momento de bautizarnos teníamos fe en Jesucristo. Porque hay muchos que se bautizaron con gran fe en Jesucristo, pero después apagaron sus lámparas. No las llenaron. Recuerden que una lámpara encendida necesitan que continuamente se esté llenando de aceite. Porque si está la lámpara encendida el primer día de nuestro bautismo, que teníamos una fe en Jesucristo, una fe grandiosa y la lámpara brillaba bien encendida, pero eso necesita de más aceite. Algunos pensamos que teníamos una gran fe, la lámpara bien encendida y es suficiente ese aceite que nos va a durar toda la vida. No es así. El Elder nos dice con su ordenación al sacerdocio, en el caso de los varones, sus talentos y aptitudes espirituales se ha incrementado. Talentos de las hermanas, aptitudes las espirituales de las hermanas. Esa fe en Jesucristo se ha incrementado. Cada vez que vamos y renovamos nuestros convenios, se incrementa nuestra fe en Jesucristo. Porque la fe es lo que nos mueve. Si no tuviéramos fe en Jesucristo, de seguro no renovamos nuestros convenios, porque no creeríamos que al tomar la Santa Cena renovamos nuestros convenios con el Salvador Jesucristo. Pero si lo hacemos, quiere decir que nuestra fe está puesta en el Salvador Jesucristo. Sí, entonces la fe en Jesucristo se alimenta con cosas espirituales cuando hacemos. Y el Señor nos ha ayudado y nos ha dado tareas para hacerlo. Él sabe que si hacemos estas cosas,
de guardar los mandamientos, de guardar los convenios, las ordenanzas, de tomar nuestra Santa Cena, de arrepentirnos, de hacer estas cosas, Él sabe que nuestra fe no se va a debilitar, que nuestras lámparas encendidas no se van a apagar y que el aceite no va a disminuir. Y si por haber disminuye de repente por las pruebas de la vida, donde necesitamos que nuestra luz sea encendida aún más grande, entonces el aceite necesita también ser llenado aún más. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido un mechero? ¿Saben lo que es un mechero? Sí. Es una lámpara, una mecha y un aceite, o bueno, dependiendo del lugar, puede ser ron, queroseno, no sé. Algo. Entonces, cuando uno enciende, quiere una luz normal, lo enciende a cierto grado y te alumbra, ¿no? Pero a veces necesitamos de mayor luz, porque necesitamos encontrar algo. Entonces encendemos más la luz y más brilla la casa. Comienza a brillarlo más. Pero al momento de que brilla más, no, la casa está más, con más luz, también podemos ver que el mechero, el aceite, él va comenzando a disminuir rápidamente. ¿Y qué hacemos para que conserve esa luz? Echamos inmediatamente el aceite o, bueno, algo que lo haga encender, como puede ser el gas, bueno, el queroseno, o, bueno, hay otros ingredientes. Es por ello, es igual. Por eso el Salvador nos habló acerca de las lámparas, acerca de las 10 vírgenes con lámparas. Una vez bautizados, el Señor nos está comparando con las vírgenes. ¿Quiénes son las vírgenes? Son virtuosas puras. Estaban con virtuosos y puros. Pero esas vírgenes virtuosas y puras necesitan algo para alumbrarse en la noche, porque en el relato nos habla que el esposo viene, pero al parecer viene como la medianoche. Cuando ya vence el sueño, están cansados de tanto esperar. Es natural que uno se canse a veces, pero nos ayuda el Señor enviándonos atalayas, enviándonos profetas para su venida. Ese atalaya que vino a despertar a las vírgenes son los profetas de hoy. El primero que vino fue José Smith. Y así sucesivamente vienen a despertarnos, a ayudarnos a que comencemos a levantarnos, a sacudir nuestras ropas, a arreglarnos para ir al camino y ir hacia el Señor que está viniendo, preparándonos en el camino. Sí, porque son las bodas del Cordero. Una de nuestras responsabilidades importantes es ayudar a preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Es una responsabilidad importante nuestra. Y debemos ayudar a preparar al mundo para la segunda venida del Salvador Jesucristo. El Señor ha designado un profeta, el presidente Thomas S. Monson. En el año 2011 estaba como profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el presidente Thomas S. Monson. Y el Andrés estaban hablando del profeta de su tiempo, de aquel tiempo, 2011. También fue mi profeta y profeta de muchos de nosotros. Lo que estamos vivos y lo que hemos estado vivos en ese tiempo. Posiblemente de los niños menores de 12, 13 años no lo conocieron. ¿Sí? El Señor ha designado un profeta para dirigir la obra de su sacerdocio.
Ahora dirigido a los jóvenes, dice, a ustedes el presidente Monson les ha dicho, el Señor necesita misioneros. ¿El Señor nos necesita en este tiempo? Sí. ¿Todos somos misioneros? Sí, de algún grado somos misioneros, nos necesitan nosotros. Y esto va dirigido, algunos dirán, no, eso va dirigido para los niños jóvenes 12 a 25 años. No, todos somos de algún grado misioneros a tiempo completo o misioneros en casa. El Señor necesita misioneros. Todo joven digno y capaz debe prepararse para servir en una misión. Fue un mensaje muy alentador y un llamado a los jóvenes. El servicio misional es un deber del sacerdocio. ¿Qué dice el servicio misional? Que es un deber del sacerdocio, una obligación que el Señor espera de ustedes, o sea, de nosotros, a quienes se nos ha dado tanto. Dios nos ha concedido la vida y vivir en este tiempo de un avance tremendo en la industria, en la economía, en la tecnología. Hermanos, hermanas, los jóvenes de hoy, ustedes jóvenes, tienen ese privilegio que ya no caminan tanto como nosotros caminamos. Yo para ir a mi colegio, que era prácticamente a 1 kilómetro de casa, tenía que atravesar un campo lleno, bueno, de árboles, pequeñas sequías y todo eso, y llegaba a mi colegio. Se caminaba aproximadamente media hora. Y teníamos que salir media hora antes para llegar puntual, a las 8 en punto. Caminábamos. Estoy hablando de algo pequeño, pero sé que en otros lugares, en provincias de mi país, era natural caminar entre 5 o 6 kilómetros diarios para llegar a la escuela más pequeña. Y se hacía todos los días. Y si hablamos de otros, caminaban mucho más. Hoy jóvenes con la tecnología no caminan. A lo más caminan unos metros y otros ni siquiera metros. Bajan de su casa a su puerta y ya está el carro de papá esperándoles y les lleva. Viven en un tiempo de poco sacrificio. Hermanos, hermanas, el avance ha hecho que tengamos casi en nuestras manos todas las cosas. Queremos saber algo, acudimos de repente a nuestro teléfono o a Google. En cambio, si quería saber, tenía que ir un poquito más. Si no tenía los libros en casa, tenía que ir a una biblioteca. Si lo había en la ciudad o en el distrito. Y tenía que pasar tiempo, esperar, porque hay otros que también estaban en las bibliotecas. Las bibliotecas que yo me acuerdo eran llenas. Y el conocimiento no estaba al alcance de todos. Ahora sí. El Señor les ha hecho venir en este tiempo, hermanos, hermanas, vivir en estos tiempos de muy privilegiado. Sí. Más antes tenías que cargar agua. Y yo sí me acuerdo cargando agua para llevar a mi casa. Porque no había agua. Solo había en piletas. Y que tenías que llevar, ya sea en baldes, o el caso para que llevamos en latas. Si alguien conoce una lata de 20 litros de aceite, llevamos en palos al hombro, llevándolo.
Y esa era la jornada de todos los hijos. Y así se vivía más antes. ¿Era trabajo? Sí. Era un esfuerzo, sí. Pero estábamos acostumbrados al trabajo, a caminar. Hermanos, nosotros más antes leíamos la Biblia y algunos que leían el libro Mormón leía entre media hora, una hora diaria. Páginas y páginas y marcábamos las escrituras. No tengo a la mano mi escritura anterior. Tengo la nueva, que no está tan marcada. La tengo acá. Mi triple, que no está tan marcada porque están las páginas nuevas. Pero en mi anterior me tomaba el tiempo y la subrayaba. Y hacía que espiritualmente estaba más compenetrado al estar usando las escrituras en físico, porque las tocaba y las subrayaba, aquí las pintaba de colores y todo. Estamos preparados, sí, ahora tiene la tecnología en la mano, pero ya nos han dicho los profetas, usen la tecnología a su favor, a favor de su salvación. No porque es tan fácil, se vayan a las cosas fáciles del mundo. Porque es tan fácil, lean las escrituras y quizás 1 minuto, 2 minutos y después se cansen. Últimamente no estamos escudriñando las escrituras. Quizás leyéndolas, pero no escudriñándolas. O en otras palabras, meditándolas. Porque si bien es cierto, puedo leer 2, 3, 4, 5 versículos nada más, puedo aprender a meditar esas escrituras. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo en esos momentos? ¿Cuál es el mensaje para ese día para mí? ¿Qué debo hacer? ¿En dónde debo mejorar? Compenetrado con lo que dice L. Anderson, el servicio misionero es un deber del sacerdocio. El leer las escrituras, estar preparado, eso es un deber del sacerdocio. Una obligación que el Señor espera de ustedes, quienes se les ha dado tanto se nos ha dado en este tiempo que vivimos, que todo es más fácil de conseguir. No como antes, que era mucho más difícil conseguir. El servicio misional requiere sacrificio. Tanto ayer como hoy. Siempre habrá algo que dejarán atrás al responder el llamado a servir el profeta. Los jóvenes de hoy día dejarán algunos la universidad. Está muy bien. Déjenlo. Es una prueba de fe. Cuando regresen la retoman. Y es más, serán bendecidos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes regresen, la tecnología habrá avanzado, así que las clases que tomarán en ese tiempo les servirán porque los actualizará. Hay muchos hermanos que han pospuesto su misión porque estaban en la universidad y estaban estudiando computación informática. Y resulta que cuando terminaron su universidad, lo que aprendieron, y al sacar su título, pasó de moda. Ya no les sirvió. Y entre ellos estuve también yo. Con el Pascal, con el COBOL, no sé, otros lenguajes de programación. Que no me sirvieron de nada. Y eso que estaba estudiando continuamente, terminé. Y ya estaba en el Excel, Word, el PowerPoint. Justo cuando termina, llega eso. No sabía nada de eso. A estudiar nuevamente. Tengamos presente, el avance de la tecnología, de la ciencia está avanzando en lo que es material del mundo, está avanzando rápidamente. Lo que ayer se vio, hoy
ya no sirve. Así es que estén más enfocados en los asuntos del Señor. Si nos enfocamos en el Señor y le servimos al Señor, Él hará que todas las cosas lleguen a nuestro bien y para nuestro bien en su debido momento. Presten servicio al Señor. El Señor ha permitido y ha revelado a muchos líderes políticos para que cambien, porque más antes no se podía postergar la universidad. Te faltabas un ciclo, 2 ciclos, ya repetías ya y terminaba. Ahora tenemos las iglesias que pueden esperar 2 años, 3 años, te esperan. Y convalida los cursos y continúas. Antes no existía eso. ¿Estudiabas o no estudiabas? Y si la dejabas, ahí terminaba todo. Ahora tienen ese privilegio porque Dios ha permitido, porque sabe que los jóvenes necesitan estar preparados, estudiar. Y es por eso que ahora permite, es por eso que los líderes dicen, salgan, si están en la universidad 18, 19 años, salgan. No esperen terminar la universidad. Serán mayor bendecidos. Y qué bendición es ser misionero y misionera. Hermanos, hermanas, si ponemos la comparación de alguien que no sirvió en la misión y otro que sirvió la misión, ¿quién está mejor preparado? En relaciones públicas. ¿Quién está mejor preparado en entrevistas? ¿Quién está mejor preparado para disertar o dar un discurso, una exposición o exponer un proyecto? Los misioneros tuvieron 2 años de capacitación. El Señor les capacitó en esos 2 años. Es por eso que cuando pasan una entrevista a un misionero retornado, con otros siempre encuentran un empleo porque tienen el poder de la palabra. Las entrevistas las pasan normal y no se ponen nerviosos porque ya han tenido tantas entrevistas durante 2 años. Manejan el lenguaje muy bien. Y si fueron al extranjero, manejan 2 idiomas. ¿Están preparados? Por supuesto que están preparados. Eso es una gran bendición. Dios te bendice cuando le sirves. Dios te prepara mediante el servicio para el futuro. Los que son seguidores de rugby saben que los All Blacks de Nueva Zelanda, nombre otorgado por el color de su uniforme, es el equipo de rugby más aclamado de la historia. Bueno, no lo conozco, este equipo es americano. Dice, ser seleccionado para los All Blacks, o en otras palabras, todos negros, de Nueva Zelanda, puede compararse a jugar para un equipo de fútbol americano en el Super Bowl o un equipo de fútbol en el Mundial. En 1961, a los 18 años, Sidney Goen, quien poseía el sacerdocio arónico, estaba convirtiéndose en una estrella de rugby en Nueva Zelanda. Debido a sus notables habilidades, muchos pensaron que el año siguiente sería elegido para la selección nacional de rugby All Blacks. A los 19 años, en el momento crítico de su ascendiente carrera en rugby, Sid declaró que iba a renunciar al rugby para servir en una misión. Algunos lo llamaron loco, otros lo llamaron tonto. Argumentaron que quizás su oportunidad en el rugby nunca volvería. Sid no se preocupaba de lo que dejaba atrás, sino de la oportunidad y la responsabilidad que tenía por delante. Él tenía el deber del sacerdocio de ofrecer 2 años de su vida para declarar la realidad del Señor Jesucristo y de su evangelio restaurado. Nada, ni siquiera la oportunidad de jugar en la selección nacional, con todos los elogios que ello traería, le impediría cumplir con su deber. Qué gran ejemplo
de nuestro joven santo de los últimos días. Fue llamado por un profeta de Dios a servir en la misión Canadá Occidental. Hace 48 años este mes, el elder Sidney Goin, de 19 años, salió de Nueva Zelanda para servir como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sid me contó una experiencia que tuvo en la misión. Era de noche y él y su compañero estaban a punto de regresar a su apartamento. Pero decidieron visitar una familia más. Uno más. El padre los dejó entrar. El elder Goin y su compañero testificaron del Salvador. La familia aceptó un libro de Mormón y el padre leyó toda la noche. En la siguiente semana y media él leyó todo el libro de Mormón. Doctrina y Convenio y la Perla de Gran Precio. Después de una semana la familia se bautizó. ¿Una misión en vez de un puesto en el equipo All Blacks de Nueva Zelanda? Sí, respondió. La bendición de traer a otras personas al Evangelio sobrepasa cualquier cosa que uno pudiera sacrificar. Sobrepasa. El mayor gozo que te pueda dar es cuando alguien que has predicado se bautiza, se une al reino de Dios, a la iglesia restaurada del Salvador Jesucristo. Recibe los convenios, las ordenanzas y guarda los mandamientos. Probablemente se estén preguntando lo que ocurrió con Sid después de la misión. Lo más importante, un matrimonio eterno con su querida Colleen. 5 nobles hijos y una generación de nietos. Él ha vivido su vida confiando en su Padre en los cielos, guardando los mandamientos y sirviendo a los demás. Y el rugby, después de su misión, Sid Goin se convirtió en uno de los centrocampistas más grandes de la historia de los All Blacks. Jugó 11 temporadas y fue el capitán del equipo por muchos años. ¿Qué tan bueno fue Sid Goin? Fue tan bueno que los horarios de entrenamiento y de juego se cambiaron porque él no jugaba los domingos. El poder del sacerdocio que está en nosotros puede hacer que se cambien, como se hizo con Sid Goin. El Señor mueve montañas para que nosotros cumplamos y guardemos los mandamientos cuando estamos dispuestos a hacerlo, sacrificando cosas. Sid fue tan bueno que la reina de Inglaterra reconoció su contribución al rugby. ¿Te has puesto a pensar? ¿Hasta dónde te puede llevar el Señor cuando le sirves? ¿Cuando eres leal y fiel a los convenios? El Señor te lleva por las alturas a tu exaltación, hermano, hermana. Confía en el Señor. Si confías en el mundo, confías en el diablo. Él te va a llevar. Pero no a las alturas, al mismísimo infierno, a lo más profundo, a lo más abajo. Uno por un lado, otro por otro lado. Es la ley del universo. ¿A quién serviremos? Y perdonen si mis palabras son duras. Yo en mi casa serviremos al Señor de los ejércitos, a Jesucristo, al Dios de Israel, tal como lo dijo Josué. Yo en mi casa serviremos al Dios eterno, a Jehová de los ejércitos. Eso debe ser nuestra preparación en este tiempo. ¿Qué más bendición recibió? Fue tan bueno que se escribió un libro sobre él titulado Super Sid. ¡Wow! ¡Qué gran bendición! Su mayor bendición
¿Quién me conoce? Su esposa y sus 5 hijos. Y sus nietos ahora. Un gran legado para su familia, sí. Un gran ejemplo para nosotros hoy en día, sí. Bien, una pregunta para nosotros. ¿Qué pasaría si Sid no hubiera recibido esos honores después de la misión? Uno de los grandes milagros del servicio misional en esta iglesia es que Sid Wayne y miles como él no se han preguntado ¿qué recibiré de la misión? Sino ¿qué puedo dar? Y hoy podemos hacer lo mismo. ¿Qué puedo dar? No ¿qué recibiré de la misión? Todas las bendiciones son de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios bendice. Pero es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si sí no hubiera recibido esos honores después de la misión? ¿Qué puedo dar? Hoy mismo me hago esa pregunta a mí mismo. ¿Qué puedo dar? Es una pregunta que podemos decir nosotros. ¿Qué puedo dar? ¿Qué más? ¿Qué puerta más puedo tocar? Una más. Uno más. Continúa diciéndonos el Elder Andersen. La misión de ustedes será una oportunidad sagrada de traer a otros a Cristo y ayudar en la preparación para la segunda venida del Salvador. Estos jóvenes a quienes habló ya son jóvenes entre 25 y los 40 años, 40, sí, algo así, 40 y tantos años. Y sigue vigente esto para nosotros. Cada uno tenemos misiones. Algunos han servido una misión. En mi caso, no pude servir una misión porque me bauticé. Me bauticé a los 31 años. Pero sí tengo la bendición de estar acompañado por 2 misioneras. Tuve esa gran bendición. Porque cuando conocí el Evangelio, me sentí tan triste de no haber conocido antes. Así es que oré al Padre y le dije, Padre, quiero casarme con una misionera retornada para saber lo que se siente y las experiencias de estar al lado de alguien que sirvió una misión. Y el Señor me lo concedió. Mi esposa fue misionera, cumplió una misión en Cali, Colombia. A pocos años luego, mi hija también salió a una misión, Chile, Rancagua. Así es que vivo entre misioneras retornadas. Y les escucho compartiendo sus experiencias. Y vivo ese espíritu misional también. Y lo he vivido. Compartiendo el Evangelio. Y lo sigo viviendo. Hoy con ustedes. En este día. El Señor ha hablado por mucho tiempo en los preparativos necesarios para su segunda venida. Ainón le declaró, justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra.
y haré que la justicia y la verdad inunde la tierra como con un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las 4 partes de la tierra. Y hoy se viene cumpliendo. El profeta Daniel profetizó que en los últimos días el evangelio rodaría hasta los confines de la tierra, hasta el tope de la tierra, las 4 partes de la tierra, todo, como una piedra que del monte fue cortada, no con mano. Nefi se refirió a la iglesia de los últimos días como pocos en su número, pero que se extenderían sobre toda la superficie de la tierra. Como pocos en número. Y se viene cumpliendo. Pero que se extendería sobre toda la superficie de la tierra. En todos los países del mundo se encuentra el Evangelio de Jesucristo. Y si en algún país no hay una iglesia de Jesucristo, pero sí hay santos viviendo en aquel lugar, reuniéndose en casas, en hogares santos de los últimos días. El Señor declaró en esta dispensación hoy: y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos. Los que sirven una misión, los que estamos esforzándonos por predicar el Evangelio, por expandirlo. ¿A quiénes estamos recogiendo? A los escogidos. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los que sirven una misión, los miembros que están predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio, están efectuando ese llamado a los escogidos. O sea, en otras palabras, todos los que son miembros de la iglesia son los escogidos. Y por supuesto, de los escogidos, algunos no persisten hasta el final de sus días. Por eso se habla de las 10 vírgenes, de las prudentes y de las no prudentes. No prudentes porque no confían en el Señor y se dejan llevar por las cosas del mundo. Mis jóvenes hermanos, su misión es una gran oportunidad y responsabilidad. Es importante para ese recogimiento prometido y está vinculado con su destino eterno. Hermanos y hermanas, y los que están en tiempo de servir una misión. Hay gente, personas, escogidos esperándoles a ustedes. A ustedes. No sé, quizá le hayan hecho promesa antes de nacer en esta tierra. Pero les están esperando a ustedes. Como el caso de alguien que conocí. De un joven peruano latino que fue llamado a servir una misión en los Estados Unidos. Y él, al tocar una puerta, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, le abrió un anciano. Y enseguida le dijo: a ti te conozco, entra, pasa, sé que tienes un mensaje para mí. He esperado por largos 20 años que tú vinieras y tocaras mi puerta. Muchos tocaron, pero yo te esperaba a ti, no a otro. A ti, porque el Señor prometió que te enviaría a ti.
Y ese buen anciano se bautizó a las semanas. Hermanos y hermanas, hay muchos escogidos que están esperando que tú toques su puerta, que tú le llamas, que tú le compartas el Evangelio. Algunos días sabremos todas las cosas. ¿Por qué algunos esperan tanto tiempo? Específicamente a una persona. Porque algunos sueños y revelaciones. Porque algunos sueñan con templos, ingresando a los templos, pero ni son miembros. Como en mi caso. Cuando tuve esa visión, ese sueño, yo no era miembro de la iglesia. No conocía nada de templos. Pero sin embargo, el Señor me hizo pasar a uno de esos templos. Y cuando, después de miembro, visité el templo, pude saber que era el templo de mi sueño. Y puedo decir con justicia que soy un escogido del Señor. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y a ustedes, hermanos y hermanas, escogió. Y si tú no eres miembro de la iglesia, hermano, hermana, y me estás escuchando, el Señor te ha escogido para que hoy mismo estés escuchando esta mi voz. Desde los primeros días de la restauración, las autoridades generales han tomado muy en serio su deber de declarar el Evangelio. En 1837, solo 7 años después de la organización de la Iglesia, en una época de pobreza y persecución, se enviaron misioneros a Inglaterra a enseñar el Evangelio. En un plazo de pocos años, había misioneros predicando en lugares tan diversos como Australia, Polinesia, Francesa, India, Barbados, Chile y China. China, que quizá ahora nos esté predicando el Evangelio, pero antes se predicó el Evangelio. Es por eso que les dije que hay muchos miembros. Quizá no haya capillas, templos en esos países, pero hay miembros que quizás no puedan profesar su membresía, pero oran en silencio, guardan los mandamientos en silencio. Pero pronto a ellos les llegará la libertad de poder expresarse profundamente. Porque esos gobiernos malvados, esclavistas, llegará a su fin. Tendrán un fin. Porque el reino de Dios gobernará la tierra. Y todas esas murallas caerán. Ese grande espacioso edificio caerá. Y grande será su destrucción. El Señor ha bendecido esta obra y la iglesia se está estableciendo en todo el mundo.
Esta reunión se traduce en 92 idiomas y ahora más de 100 idiomas. Casi 150 idiomas que tengo referencia. Recuerden que este mensaje fue en el año 2011. Estamos agradecidos por los 52.225 misioneros, ahora poco más de 67.000. Y alguna vez llegaron casi los 80.000. Luego de la pandemia se redució un poco. Estamos agradecidos por los 52.000 misioneros de tiempo completo que sirven en más de 150 países. Y ahora en más de 165 países. El sol nunca se pone sobre los justos misioneros que testifican del Salvador. Piensen en el poder espiritual de 52.000 misioneros investidos, con el Espíritu del Señor declarando audazmente que no se dará otro nombre, ni otra senda, ni medio por el cual la salvación llegue, sino en el nombre de Cristo y por medio de ese nombre. 67.000 misioneros declarando esas mismas palabras hoy en día. Orando al mismo tiempo, en el mismo minuto, al Señor. A levantarse a las 6 de la mañana o 7, dependiendo del lugar. Al unísono tenemos 67.000 misioneros que oran al Señor. Esas son las oraciones que llegan al cielo. Y esas son las oraciones que vieron los profetas de antaño. Esos son los 144.000 sumos sacerdotes y todos los sacerdotes, hombres y mujeres, que vio Juan el amado por millones orando, vestido de túnicas blancas, alabando al Señor. Continúa el de Andersen diciendo: expresamos gratitud a las decenas de miles de misioneros que han dado y siguen dando lo mejor de sí. El mundo se está preparando para la segunda venida del Salvador. En gran medida gracias a la obra del Señor que se realiza mediante sus misioneros. El mundo se está preparando. De diversas maneras. El servicio misionero es una obra espiritual. La dignidad y la preparación son esenciales. El presidente Monzo ha dicho: jóvenes, los amonesto a que se preparen para prestar servicio como misioneros. Consérvense limpios y puros y dignos de representar al Señor. Hago eco de estas mismas palabras dirigido a hoy en día a ustedes, jóvenes, hermanos y hermanas. Los amonesto a que se preparen para prestar servicio como misioneros. Todos somos misioneros. Consérvense limpios y puros y dignos de representar al Señor en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo y en toda circunstancia. No necesitamos, los que somos mayores ya, de tener una placa para predicar el Evangelio de Jesucristo, para compartir el Evangelio de Jesucristo. Todos somos misioneros de algún modo.
Si bien es cierto, este mensaje fue dirigido para los jóvenes, en especial de 12 a 25 años, de hoy también es para todos nosotros también. En los años previos a su misión, por favor recuerden la tarea sagrada que tienen por delante. Lo que hagan antes de su misión influirá en gran manera sobre el poder del sacerdocio que llevará con ustedes a la misión. Prepárense bien. Y a todos nosotros, preparémonos bien para estar listos para recibir a nuestro Salvador Jesucristo. Tal como el presidente Monson enseñó a los jóvenes que nosotros debemos estar preparados espiritualmente hoy para recibir al Salvador. Y a los jóvenes lo mismo, para que puedan servirle al Señor. El presidente Monson señaló que todo joven digno y capaz debe prepararse para servir en una misión. Todos los jóvenes de la iglesia son dignos y capaces. Y debe estar preparado para servir en una misión. Servirle al Señor Jesucristo. De vez en cuando, por cuestiones de salud u otros motivos, algunos quizás no puedan prestar servicio. Ustedes sabrán cuál es su capacidad para servir al hablar con sus padres y con su obispo. Si esa fuera su situación o tu situación, no te sientas menos importante en la noble responsabilidad que tienes ante ti. El Señor es muy generoso con los que lo aman y te abrirá otras puertas, otras maneras de servirle al Señor, otras maneras de servir misiones, aún desde tu casa. Algunos quizás se pregunten si son demasiado viejos para prestar servicio. Un amigo mío de China encontró la iglesia en Camboya cuando tenía más de 20 años. Se preguntaba si todavía debería considerar servir en una misión. Después de orar y de hablar con su obispo, fue llamado y sirvió noblemente en la ciudad de Nueva York. Si les preocupa su edad, oren y hablen con su obispo. Él los guiará. El 50% de todos los misioneros sirven en su propio país. Y eso está bien. El Señor ha prometido que todo hombre oirá la plenitud del Evangelio en su propia lengua y en su propio idioma. A ustedes se los llamará por profecía y servirán donde más se los necesite. Me encanta reunirme con misioneros por todo el mundo, nos dice el elder Anderson. Recientemente, mientras visitaba la misión Australia Sydney, ¿saben con quién me encontré? Con el elder Sidney Goy, la leyenda del rugby de Nueva Zelanda. Ahora a los 67 años es misionero otra vez, pero esta vez con una compañera de su propia elección, la hermana Colleen Goins. Él me contó de una familia a la que enseñaron. Los padres eran miembros, pero habían estado menos activos en la iglesia por muchos años. Muchos años. El elder y la hermana Goins ayudaron a reavivar la fe de esa familia. El elder Goins me contó del poder que sintió cuando estaba junto a la pila bautismal, al lado del padre de la familia, mientras el hijo mayor, quien ahora posee el sacerdocio, bautizó a su hermano y a su hermana menores. Él expresó el gozo de contemplar a una familia unida en busca de la vida eterna juntos.
dirigiéndose a ustedes, la primera presidencia ha dicho: ustedes son espíritus escogidos que han nacido en esta época en que las responsabilidades y las oportunidades, al igual que las tentaciones, son sumamente intensas. El presidente Thomas S. Monson y la primera presidencia lo dijo el año 2011. Y estas mismas palabras son para hoy y lo serán para unos años más. Ustedes son espíritus escogidos que han nacido en esta época. Somos de esos espíritus nacidos en esta época, en que la responsabilidad, nuestras responsabilidades y las oportunidades, al igual que las tentaciones del mundo, son sumamente intensas. ¿Qué hace la primera presidencia ayer y hoy? Oramos por cada uno de ustedes para que lleven a cabo la gran obra que tienen por delante, que sean dignos y estén dispuestos a continuar con las responsabilidades de edificar el reino de Dios y de preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. El reino de Dios está en la tierra y los santos estamos edificando el reino de Dios. Edificamos el reino de Dios cuando hacemos lo que el Señor ha mandado a través de sus profetas vivientes. Me encanta la pintura de Harry Anderson de la segunda venida del Salvador. Me recuerda que Él vendrá en majestad y poder. Se desplegarán acontecimientos asombrosos en la tierra y en los cielos, y vivimos esas señales. Las señales están ante nosotros. Los que esperen la venida del Salvador lo buscarán. Y Él ha prometido: vendré. Los justos lo verán en las nubes del cielo, con todos los santos ángeles, revestidos de poder y gran gloria. Un ángel tocará su trompeta, y los santos de los cuatro extremos de la tierra serán arrebatados para recibirlo. Los que hayan dormido, es decir, los santos dignos que hayan muerto, también saldrán a recibirlo. Los que esperen la venida del Salvador lo buscarán. Hermanos, los que esperan la venida del Salvador les buscarán. Estamos prestos a ser guiados por el Espíritu Santo para dar respuesta a sus preguntas. Yo le busqué. Luego que tuve esa revelación, ese sueño con el templo, y que había en ese sueño un compromiso de entregar las llaves. Así es que yo busqué a los misioneros hasta que los encontré. Los busqué porque sabía y por revelación que ellos me darían la respuesta. Estemos prestos en estos días para poder ser aquellos santos, aquellos ángeles terrenales que puedan dar respuesta a las preguntas que vendrán. Los que esperen la venida del Salvador lo buscarán. Y Él ha prometido: vendré. Vendrá a ellos en sueños, visiones, revelaciones, tal como lo hizo conmigo. Vendrá el Señor Jesucristo a través de misioneros y misioneras, a través de hermanos y hermanos que tengan el Espíritu Santo con ellos. Los justos lo verán en las nubes del cielo con todos los ángeles. Así lo ha dicho el Señor, así será, revestido de poder y gran gloria. No vendrá como un hombre común y corriente, como se nos están presentando en el mundo. Que lo han visto acá, que lo han visto allá,
que camina, vendrá revestido de poder y gran gloria nuestro Salvador Jesucristo. ¿Quiénes lo verán? Los justos. Para ello debemos estar preparados. Un ángel tocará, un siervo del Señor lo tocará, tal como el ángel Moroni tocó la trompeta y José Smith pudo sacar a luz las verdades debajo de la tierra a la luz. Y es el libro de Mormón. Un ángel tocará su trompeta. Un ángel nos hará saber. Un siervo de Dios, un profeta, un atalaya, nos dará a conocer. Y los santos de los cuatro extremos de la tierra, recuerden, ¿quiénes escucharán ese toque de trompeta? Los santos, no dice el mundo. Los santos, dice, un ángel tocará su trompeta y los santos de los cuatro extremos de la tierra oirán. ¿Y qué pasará con los santos? Serán arrebatados para recibirlo. ¿A quién recibirán? Al Salvador Jesucristo. Serán arrebatados, serán llevados por miles o millones de santos. Serán arrebatados, seremos trasladados, arrebatados. No es que dejaremos nuestras ropas aquí. Seremos llevados, preparados, quizás con túnicas blancas. No lo sé. Pero seremos llevados, arrebatados para recibirlo. Entre ellos niños y mujeres, y adultos y ancianos, sí. Pero para ello debemos estar preparados, siendo dignos para escuchar el llamado, para que el Señor pueda arrebatarnos para recibirlo. ¿Quiénes lo recibirán primero? Los santos. Continúa diciendo, los que hayan dormido, o sea, los que han fallecido, nuestros padres, que son santos también. Es decir, los santos dignos que hayan muerto, también saldrán para recibir. Sus tumbas se abrirán, su espíritu vendrán a esos cuerpos y resucitarán. Los santos dignos, dice. No los santos, todos los santos, sino los santos dignos. Para ello tenemos que mantenernos dignos y fieles ante el Señor. También saldrán para recibirlo al Señor en su gloria. Y para poder soportar su gloria, nuestros cuerpos tendrán que ser dignos para que su luz, el fuego de su resplandor, pueda purificarnos y soportar y llegar a la presencia de un Dios que viene a la tierra. Más luego en otros pasajes, y ese mismo fuego, a los justos, a los santos dignos, estaremos con Él, y conforme se acerca la tierra, ese mismo fuego a los inicuos los destruirá, los quemará, y la tierra será quemada. En las Escrituras dice, el Señor pondrá su pie sobre el monte y emitirá su voz
y todos los confines de la tierra la oirán. ¿A qué monte se está refiriendo? Al monte de Sión, como también puede ser al monte de Jerusalén, porque es su pueblo, Israel. Y emitirá su voz, y todos los confines de la tierra la oirán. Y esto fue su testimonio. Prestemos atención al testimonio, porque son promesas, son bendiciones, son advertencias, son mensajes, y también puede ser para alguno de nosotros amonestaciones. Prestemos atención a lo que dice. Mis jóvenes hermanos del sacerdocio. Y cuando dice hermanos del sacerdocio, es a todos nosotros. Si bien es cierto en especial para los jóvenes de 12 a 25 años este mensaje, pero es para todos nosotros, aún a las hermanas. Testifico de la majestuosidad, pero sobre todo de la certeza de este magnífico acontecimiento. El Salvador vive. Él regresará a la tierra. Y ya sea en este lado del velo o del otro, ustedes y yo nos regocijaremos en su venida. Y agradeceremos al Señor al habernos enviado a la tierra en esta época para cumplir con nuestro sagrado deber de ayudar a preparar al mundo para su regreso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Fue un maravilloso discurso. Un maravilloso tiempo de estar con ustedes, transmitiéndoles por este canal. Quiero hacer eco de las palabras en calidad de principio y verdad que nos ha enseñado el elder Neil L. Anderson, miembro del coro de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La misión de ustedes será una oportunidad sagrada de traer a otros a Cristo y ayudar en la preparación para la segunda venida del Salvador. Sé que la venida de nuestro Salvador Jesucristo está a las puertas. Debemos estar preparados. Nuestras lámparas deben estar encendidas. Que el esposo, el Salvador, el novio de la iglesia, el gran maestro, el gran pastor, el Rey de Reyes, viene. Testifico de ello, sabiendo que todas estas cosas son verdaderas, sabiendo que debemos estar preparados
para la segunda venida, gloriosa segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Declaro con todo mi amor y corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo. Ha sido un poco largo, 1 hora y 35 minutos. Pero ha sido maravilloso. He aprendido muchas cosas conjuntamente con ustedes. He leído este mensaje conjuntamente con ustedes y he aprendido de este mensaje luego de más de 13 años. El Señor vive y viene pronto. Shalom, hermanos. Que el Señor les bendiga. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.